Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, no quiero endurecer mi corazón contra ti. Ayúdame. Nuestra nueva temporada de Pon tus ojos en Cristo, basada en la carta a los Hebreos, carta que, se discute mucho porque pues no tiene el formato de la carta tradicional de los escritos de Pablo y de los otros apóstoles que dejaron sus cartas. Tampoco, pues porque no menciona ni el autor ni el destinatario. Digamos que difiere de la estructura normal que se ve en el Nuevo Testamento en cuanto a las cartas. Pero sabemos que tiene un propósito primordial: presentar a Jesucristo por encima, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo lo creado. Así que, estamos aquí, por eso el título de Pon tus ojos en Cristo, algo muy especial. Habíamos hablado que Cristo era superior a los ángeles, superior a los profetas, superior también a Moisés. Precisamente lo mencionamos el día de ayer, el devocional pasado. Y ahora, hablando de Moisés, el escritor sagrado de la carta a los Hebreos da un giro interesante para pasar de Moisés al pueblo que lideró Moisés. Claro, es decir, Israel, pero resaltando una especial característica, y si no característica, pues virtud no es. Fue más bien un error, un defecto, una debilidad muy importante del pueblo de Israel, de aquella generación para con el Señor, que generó unas consecuencias tan difíciles y tan fuertes que quedó como un ejemplo, como un ícono para mencionar en un mal ejemplo. Yo no sé si en algún momento usted oyó hablar de, mire, no seas tú como fulano de tal, o no vayas a terminar tú como terminó fulano de tal. O sea, ese fulano de tal terminó tan mal que llegó a ser un mal ejemplo, es decir, un ejemplo para evitar. Bueno, dice, usted no recuerda ninguno, espero que usted no sea el mal ejemplo. Uy, por favor, un café por eso. Perdone. Pero bueno, se me ocurrió. ¿Cuál es el punto? Lo sabemos. Aquí Israel, en esta generación que se menciona en los versículos 7 hasta el 19 del capítulo 3, esa generación de los 40 años en el desierto, la generación que salió de Egipto, llega a ser un mal ejemplo, una referencia de mal ejemplo, una referencia de un ejemplo que no es bueno seguir. Y entonces empieza a decir el escritor sagrado, para hablar de endurecer el corazón, de la siguiente manera. Versículo 7, capítulo 3 de Hebreos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, nada más y nada menos, entendámoslo de esta manera. El Espíritu obró en el Antiguo Testamento, prometido en el Antiguo Testamento, capacitó a profetas, a artistas, tanto cantores como orfebres y otros, otros personajes que trabajaron en la obra del Señor o en el templo del Señor, capacitados por ellos. Ya en el Nuevo Testamento viene a ser aquel que, entre otras funciones, convence de pecado, de justicia y de juicio.
Por eso, como dice el Espíritu Santo, guía, instructor, luz y que muestra la verdad, que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, dice el Espíritu: si oyen o si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Un café por eso, sí señor. Un café por eso. El Espíritu dice: tú puedes oír la voz del Señor. Tú puedes conocer la gracia del Señor. Tú puedes ver sus obras. Tú puedes disfrutar de sus manifestaciones. Tú puedes disfrutar de los milagros del Señor. Tú puedes disfrutar de las bendiciones del Señor. Tú puedes también conocer de nuestro Señor Jesucristo y de su obra salvadora, entenderla y ver medir la proporción de las bendiciones y de la bendición de la salvación de nuestro Padre Celestial. Y sin embargo, endurecer tu corazón para con el Señor. El ejemplo Israel, la presencia de Dios entre ellos, la columna de humo, de la nube en el día, la llama, la columna de fuego en la noche. Milagros, no podemos decir que incontables, no, son contables los milagros, pero definitivamente milagros que ocurrieron y que el Señor hizo con ellos en el desierto. Estaba con ellos. Sin embargo, por ejemplo, esta cita viene directamente del Salmo 95, versículos 7 y 8, y quienes pudieran ir un poquito antes, 6 al 9 inclusive. Y es una invitación, el Salmo 95, si quieren pueden revisar el Palabra y Café de ese tiempo. El Salmo 95 es una invitación directa a adorar al Señor, a rendirle adoración y cántico. Pero entonces, quienes no lo hacen, conociendo lo que es Dios y lo que Él ha hecho, no lo adoran. Y es una cita directa de Romanos capítulo 1. De Romanos capítulo 1. Pero estamos aquí. La cita viene, ya la vamos a mencionar, la de Romanos. La cita viene de Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Donde el pueblo, habiendo salido de Egipto, esto fue algo impresionante. Éxodo capítulo 17, aquí lo tengo, aquí están. Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Obviamente es todo el 17, pero para nuestro tema de hoy, por lo menos del 1 al 7, sí, del 1 al 7. El pueblo pide agua porque está sediento y danos agua para que nosotros bebamos. ¿Y por qué ustedes disputan conmigo? ¿Por qué pelean conmigo y tientan al Señor? Y el pueblo murmuró contra Moisés. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Era un sentimiento de frustración, de ira, de rabia, de malestar, diciendo: ¿para qué nos trajeron aquí? Como quien dice: Dios, ¿para qué nos sacó si allá estábamos bien? Si allí estábamos bien. Y la gran pregunta es: ¿se les olvidó que abrió el mar rojo? ¿Se les olvidó que el Señor estuvo con ellos todo el tiempo? Y todos los milagros que había hecho, y las 10 plagas, y la muerte de los primogénitos, y cómo ellos no fueron afectados. No podían, por lo menos en su corazón, pensar que todo esto
venía del Señor, y estando allí en el desierto le pidieron agua, y el Señor le dijo a Moisés: dale, anda y golpea la peña, y la peña te dará agua. Dale. A esta no le habló, esta es la peña de Meriba o de Masá, de donde quedó Masá prueba y Meriba pleito. Por eso le pusieron ese nombre. Es decir, sí tenían necesidad de agua, pero Dios ya había demostrado una y otra vez que estaba con ellos y que era poderoso para suplirles agua en el desierto. No había necesidad de murmurar ni de blasfemar contra el Señor. No, y es más adelante se repite en Números capítulo 20 del 1 al 13, pero esta vez es Moisés. Y ya lo vamos a mencionar. Entonces, el pueblo, aunque gozaba de la misericordia, de la gracia, de la salvación y de la bendición del Señor y de la presencia del Señor con ellos, entre ellos y a favor de ellos, endurecieron el corazón solo porque les faltaba agua. Es como decir, todo está bien, pero esta persona cuya vida está bien alrededor siempre anda buscando un error, una cosita que quedó mal, para engancharse de allí y desbordar toda la basura que tiene en su corazón. Rabia, enojo, resentimientos. Sí, todo está muy bien, pero mire que esto aquí faltó. Y se pegan de ese pequeño detalle para dañar todo lo que se hizo en bendición. No sé si conocen personas así. Este es el punto. La imposibilidad de valorar quién es Dios y lo que Él hace para honrarlo, teniendo todo a disposición para hacerlo. Y no lo hicieron. Entonces, cita el escritor sagrado Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Por tanto, dice el 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Mañana vamos a hablar de esto porque es la sección que sigue. Pero no entrarán en mi reposo era una alusión directa a entrar en la tierra prometida. En la tierra de Canaán, conquistar la tierra, repartirla a las 12 tribus y que todos habitaran allí en paz y tranquilos. Entonces el Señor dijo, Padre Celestial, esta generación no va a entrar. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque ellos dijeron en su incredulidad, en su blasfemia, en sus protestas airadas contra el Señor, preferimos morir en el desierto que entrar allá. Y el Señor les dijo que sea concedido. Morirán en el desierto, porque no tuvieron la capacidad de valorar al Señor. Y vean que le pone el Señor la responsabilidad al pueblo de endurecer su corazón. Pero si nosotros leemos en Éxodo, cuando estaban apenas en el proyecto de sacar a Israel de Egipto, leemos lo que el escritor sagrado pone allí, que Dios endureció el corazón del faraón para no dejar salir al pueblo de Israel. Entonces entendamos, sí, Dios tiene el poder de endurecer el corazón. Y Dios tiene el poder de ablandar el corazón de una persona. Pero entendamos también por el escritor sagrado y por la palabra del Señor que nosotros también tenemos la potestad de endurecer nuestro propio corazón. Y tenemos también la potestad de ablandar nuestro corazón y volverlo sensible para con Dios. Todo lo es. No como nuestros queridos hermanos reformados que quieren decir que no, que eso está en solo la potestad del Señor. El Señor endurece el corazón de la gente y ya.
o lo ablanda y ya, pero el ser humano no tiene potestad. No, el ser humano sí tiene responsabilidad y tiene la potestad de endurecer o sensibilizar su corazón. Allí está en el escritor sagrado y Dios también lo hace. El Señor también lo hace. Entonces, no es potestativo solo del Señor, Él lo concedió al ser humano, esa libertad y esa potestad. Y por eso les reclama: ustedes endurecieron el corazón. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esto le sucedió a Moisés ya en el capítulo 20 de Números. En el capítulo 20 de Números es Moisés el que sufre esto. Porque cuando le va a dar agua al pueblo, ya hastiado Moisés, agarra la vara. Dios le había dicho: háblale a la roca. Él la golpea y le dice: tenemos que darle agua aún de la roca. Y Dios llamó a Moisés y le dijo: por cuanto no me honraste delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Aunque Dios se lo llevó, lo enterró cuando murió allí en el monte Nebo, Dios dijo: no vas a entrar en la tierra prometida junto con esta generación. Y murieron en el desierto. Mirad, hermanos, y ahí viene la exhortación entonces para nosotros. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Que no lo haya. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, y vuelve y repite: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿Quiénes no fueron todos los que salieron de Egipto de la mano de Moisés? Dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y el versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La falta de fe y la incredulidad es también responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Nuestra responsabilidad delante del Señor. Que el pecado, la seducción del pecado no nos haga, mis amados, endurecer nuestro corazón para con el Señor, habiendo ya conocido de Él, habiendo oído de Él, habiendo estado disfrutando de las bendiciones de Él. Que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 y siguientes, podemos revisarlo. Allí San Pablo habla de aquellos que, conociendo la gloria del Señor, conociendo las bendiciones del Señor, conociendo a Dios, no le glorificaron. Es decir, ese nivel de conocimiento que ellos tenían de Dios les daba para glorificarlo a ellos, pero decidieron no hacerlo, sino meterse cada día más profundamente en su pecaminosidad. Y por el pecado endurecieron sus corazones y cada vez más se alejaron del Señor. Pablo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y que asumiendo su responsabilidad, a ciencia cierta, conociendo, previo conocimiento, se aparte del Señor. ¿Cómo es esto posible? Paso a paso no podemos decirlo, pero es posible. Es posible. Que alguien sepa de Dios, conozca de Dios, lea la palabra del Señor, tenga en algún momento la posibilidad de disfrutar de las bendiciones del Señor y sin embargo endurezca su corazón. Ah, pastor, ¿se pierde entonces la salvación? Ese tema lo vamos a tratar más adelante porque el autor de los Hebreos lo habla.
Por ahora está diciendo, aquellos que hemos disfrutado de las bendiciones del Señor, que hemos sabido de Él, que no vayamos a endurecer nuestro corazón como en aquella época, engañándonos o dejándonos engañar por el pecado. ¿Es posible? Sí es posible. Y es nuestra responsabilidad delante del Señor. Digámosle hoy al Señor, Señor, no quiero endurecer mi corazón contra ti. No lo permitas, que no camine yo por ese pasto, por ese prado, por ese lugar, que no llegue yo a ese lugar. Ayúdame, Señor. Y esto significa mantenernos firmes, constantes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, valorando la salvación que Él nos ha dado y estando firmes con Él. Mañana vamos a seguir avanzando en este tema, porque tiene que ver con entrar en el reposo del Señor. Por ahora, mis amados, entendamos esa responsabilidad que tenemos delante del Señor. Aunque hemos conocido de Él, aunque estamos disfrutando de Él, no permitamos que nuestro corazón, fruto del engaño del pecado, se endurezca contra el Señor. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy, oh Padre. Gracias porque sabemos que nuestras vidas están llenas de tus bendiciones, de tu cuidado y de tu amor y tu misericordia sobre nosotros, sobre todo en la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Padre, que conociéndote a ti, no endurezcamos nuestros corazones fruto del engaño del pecado. Ayúdanos en esto, Padre, te lo rogamos. Gracias porque tus bendiciones nunca faltan. Queremos mantenernos sensibles, firmes en ti, oh Señor, alimentándonos cada día con tu palabra, yendo ante ti cada día, Señor. Y aunque no entendamos muchas cosas que suceden, siempre queremos estar enfocados en ti y puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendición. En tus manos estamos. Confiamos en ti este día, lo dejamos en tus manos. Guíanos, Señor, y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, es todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un excelente día hoy, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.